Bienvenidos a un nuevo video correspondiente al bloque 3, en el cual vamos a ver a la cónica elipse. Para empezar vamos a ver una pequeña definición, la cual me dice que la sección cónica elipse se obtiene al cortar un plano inclinado, como podemos ver, con un cono circular. ¿Ya? Como habíamos visto anteriormente en nuestro video de GeoGebra, decíamos que el plano debe tener un ángulo de inclinación que sea mayor al del cono circular. ¿Por qué? Porque si no era mayor me daba otra sección cónica, ¿ya? Entonces tenía que ser mayor para que me dé una elipse. Decíamos también que la elipse tiene forma de una circunferencia, pero un poco más achatada, miren, como por ejemplo la superficie de un estadio de fútbol o un balón, ¿ya? Esas tienen forma de una elipse. Así vamos a ver la correcta definición de lo que sería una elipse, ¿ya? La elipse es el lugar geométrico que se forma por todos los puntos del plano, ya sabemos, punto, 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 de un plano, tal que la suma del foco 2 al punto con el punto al foco 1 sea una constante positiva, o sea, que no varíe. Ya vamos a evidenciar eso en el siguiente simulador GeoGebra. Entonces miren, me dicen que yo tengo un punto cualesquiera, por ejemplo, yo que sé, voy a tomar este, ¿ya? Voy a borrar esta elipse para darnos cuenta, ¿ya? De la correcta definición. Entonces vamos a tomar un segmento, entonces me dice que del foco al punto A, la distancia n, y del punto al foco 2, la distancia p, me tiene que dar una constante positiva. Para esto vamos a sumarle, ¿ya? Vamos a sumar todas estas dos de aquí, ¿ya? Entonces vamos ahí, tenemos n más p. ¿Cuánto será? Me dice que vale 10, miren. Cuando n vale 6,23, ahora miren, veamos cuando n vale 1,59, miren, sigue valiendo 10. Miren, acá en este punto sigue valiendo 10. Acá en este punto sigue valiendo 10. Acá en este punto aún vale 10. Acá en este punto vale 10. Vale 10, miren. En todo punto siempre va a valer 10, entonces esta es la correcta definición de lo que sería una elipse. Entonces, para hacer una comprobación más exacta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar un rastro y vamos a ver qué pasa cuando se mueven. Punto, 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 miren. Son todos los puntos la formación de la elipse. Como pueden ver, miren. ¿Ya? Entonces, la formación de la elipse son todos los puntos que tienen una distancia positiva cuando sumamos la distancia del foco 1 al punto y del punto al foco 2, ¿ya? Siempre va a ser la misma distancia y van a formarme, miren que una elipse. ¿Listo? Nos forma una elipse, miren, vamos a volver a hacer, ¿ya? Miren, son los puntos, miren, ahí ya pueden evidenciar más los puntos, ¿no es cierto? Miren, ahí se evidencia de mayor manera los puntos. Ya, todos estos son puntos, ¿ya? Ahora sí vamos a ver los elementos por los cuales constan en la elipse. Miren, tenemos el primero que serían los focos. Ya habíamos visto, los focos son dos puntos fijos, F1 y F2, ¿ya? Como podemos ver. Tenemos el eje focal, que sería la línea que une, el segmento de recta que une tanto al foco 2 como al foco 1, es decir, los que suman el segmento F1 con F2, estos dos de aquí, los que forman este segmento se llama como eje, pongámosle mayúscula F focal, ¿ya? Vamos a ponerle otro color, pongámosle este color, ¿ya? Este de ahí es el eje focal. De ahí teníamos el eje mayor, miren, aquí ya me va a salir el eje mayor, aquí tenemos el apartado de eje mayor, miren, el eje mayor es esta parte de acá. Ahora, el eje mayor viene desde el extremo hasta el otro extremo, miren, de un extremo al otro extremo y pasa también por donde pasa el eje focal, ¿ya? Por donde pasa el eje focales, ¿ya? Entonces vamos a ver una cosita aquí. Vamos a cambiarle de nombre. En vez de ponerle H, ¿ya? Vamos a ponerle el verdadero nombre, que sería eje mayor, ¿ya? Y vamos a darle otro color, un verde, a ver, no, verde,
rojo mismo, ¿ya? Y movámosle esto para evidenciarlo, ¿ya? Este de acá es el eje mayor y este de acá el eje focal, ¿ya? También tenemos lo que sería el eje menor, miren, el eje menor en cambio va desde el extremo de arriba hasta el extremo de abajo. Esto sería el eje menor, ¿ya? El de la línea recta, ¿ya? Pongámosle también un nombre, en vez de acá pongámosle eje menor, ¿ya? Perfecto, ahí tenemos el eje menor. Y ahora vamos a evidenciar que miren, aquí hay un punto A1 y un punto A2, ¿ya? Los puntos que podemos ver aquí se le conoce como los vértices, que se pone en los extremos, es decir, donde inicia y donde termina el eje mayor. Entonces esto, en vez de llamarse A2, se va a llamar vértice 2, ¿ya? Pongámosle también un colorcito para que se vea, se distinga, ¿no? Se distinga, pongámosle yo que sea no azul, no, un rosado, ¿ya? Y al otro lo mismo, ¿no? Este en cambio en vez de A1 va a ser vértice 1 y también un color rosado. Entonces miren, ya tenemos las partes. Primera parte, eje focal. Segunda, los focos. Tercera, vértices, eje mayor, eje menor. También tenemos en algunas ocasiones, vamos a ver lo que es el semieje mayor y semieje menor. Como dice su mismo nombre, dice semi, quiere decir que va a ser solo la mitad. Entonces, si el eje mayor es todo esto, entonces el semieje mayor va a ser solo la mitad. Y lo mismo con el semieje menor, solo va a ser la mitad. De ahí tenemos, miren, en este GeoGebra interactivo también podemos encontrar el valor de C, el valor de E. ¿Ya? Listo, esas son todas las partes de la elipse. Ahora ya vamos a entrar a lo que es la ecuación canónica de la elipse. Bueno, continuamos con la ecuación canónica y general de la elipse. ¿Ya? Al igual que en la parábola, tenemos cuando el vértice de la elipse se encuentra en el origen, es decir, en el punto 0, 0. Entonces teníamos aquí también dos formas, cuando el eje es paralelo al eje X y cuando el eje es paralelo al eje Y. ¿Qué me dice? Que cuando es paralelo al eje X va a tener la elipse, miren, una forma horizontal. Miren, va a estar horizontalmente, los focos vamos a encontrar en el eje X. Y cuando sea paralela al eje Y, los focos van a estar en el paralelo y va a tener una forma vertical. ¿Qué es lo que va a variar aquí? Miren, va a variar la fórmula canónica. Miren, la fórmula canónica es la siguiente, me dice x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Miren, lo único que cambia con respecto a esta es el eje mayor. ¿Listo? En el primer caso el eje mayor va a ser a cuadrado, en el siguiente caso el eje mayor va a ser el b cuadrado. No se diferencia nada más. Y la forma general, miren, va a ser la siguiente: ax al cuadrado más cy al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. ¿Qué podemos denotar aquí? Que tanto la variable x como la variable y ahora se encuentran elevadas al cuadrado, ¿no es cierto? Habíamos visto en la parábola que solo una, ahora en la elipse van a ser dos. ¿Listo? Ahora tenemos unas fórmulas para poder encontrar cuando la elipse es horizontal y el centro es 0,0. Tenemos que el vértice 1 y 2, pues porque teníamos dos vértices, ¿no es cierto? Va a ser igual a tener más menos el semieje mayor, 0. Ese va a ser el punto de los vértices. El de los focos va a ser más menos el punto C, 0. Es decir, la resultante de A y B, que se llama C, esa resultante va a darme los focos. Ya listo. Otro más va a ser, miren, el de los extremos, es decir, el punto B más y B menos, 0. Eso van a ser los extremos. Tenemos también el lado recto, que se va a calcular con 2b cuadrado sobre a y la excentricidad c sobre a. Lo único que cambia, miren, es que cuando es horizontal está en el eje
en el eje X el A, la C y la B, y cuando está cuando es vertical, es decir, en el eje Y, va a estar ahí en el eje Y más menos A, más menos C y más menos B. Solo eso cambia, ¿ya? Cambia el lugar donde se va a situar cada uno de los puntos del semieje mayor o el semieje menor, tanto si está en el eje X o en el eje Y, nada más. ¿Listo? De ahí tendríamos ahora la ecuación canónica y general, pero cuando el vértice ya no está en 0,0, sino que ahora está en h. Entonces, listo, miren, es lo mismo que habíamos visto anteriormente, solo que ahora se aumenta el punto H y el punto K. Y es lo mismo prácticamente, cuando es paralela al eje X es horizontal y los focos están en el eje X, y cuando es paralelo al eje Y los focos están en el eje y el semieje mayor ahora es el B cuadrado. ¿Listo? La forma general no cambia, sigue siendo la misma, sigo teniendo dos variables elevadas a un grado 2. Perfecto. Y tenemos ahora cómo calcular los puntos, los elementos de una elipse, por ejemplo, cuando es horizontal y el centro es h, k. Ahora, miren, vamos a tener que sumar. ¿Se acuerdan que antes era a, 0? Ahora miren, es la suma de h más a, k, h más c, k, h, k más b. Entonces, todo esto varía, ¿no? Entonces, la única diferencia es, como habíamos visto anteriormente, que cuando es horizontal va a estar la sumatoria del eje mayor o menor, o el valor de C va a estar en el eje X, y cuando sea vertical, es decir, que es paralela al eje Y, va a estar el valor del semieje A, del segmento C y del semieje B, va a estar en cambio ahora en el lado de las Y. Y el lado recto y la excentricidad va a seguir siendo lo mismo. Entonces solo varían esos dos pequeños detalles. Listo, una cosa más que vamos a ver ahora son ejemplos. Y bueno, para poder finalizar este bloque número 3 correspondiente a la sección cónica elipse, vamos a ver un pequeño ejercicio práctico. ¿Ya? Se le denomina así, ¿no? Ejercicio práctico, porque vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos anteriormente en la presentación, ¿ya? Es un ejercicio completo donde vamos a aplicar todo lo que vimos. Y antes me dice el ejercicio. Halla la ecuación general de la elipse, ¿ya? Me da los siguientes datos, con centro 1, menos 2, el eje mayor 8, el eje menor 4, y su eje focal es paralelo al eje X. Entonces, deduciendo esto, vamos a darnos cuenta que si es paralelo al eje X, ya sabemos que los focos van a estar en el eje X, por lo tanto es una elipse horizontal, ¿ya? Como el centro no es 0.0, entonces podemos decir que el centro va a ser h, k, es decir, 1, menos 2. También tenemos que el eje mayor va a ser igual a 8 y el eje menor va a ser igual a 4. Habíamos dicho que para estos ejercicios no vamos a usar el eje mayor, vamos a usar su semi-eje, es decir, la mitad, ¿ya? Entonces, si el eje mayor es 8, su semieje va a ser la mitad, es decir, 4. En el caso del eje menor es lo mismo, ¿no? Si el eje menor es 4, entonces su semieje va a ser la mitad, es decir, 2. ¿Ya? Hasta ahí tenemos todo claro, ¿ya? De ahí me dice que la ecuación, ¿ya? La ecuación canónica cuando el centro es hk varía en que vamos a tener en el lado X vamos a tener h y en el lado Y vamos a tener k. Y también, como en este caso el eje mayor es 8, es decir, está en el valor de A, entonces vamos a tener que A es mayor. Listo. Entonces vamos a reemplazar, miren, h vale 1, k vale 2, el a vale a cuadrado, el b vale 2 al cuadrado. Reemplazando todo esto ya me da la ecuación general. Entonces miren, ya hemos encontrado lo primero que nos pedía, encontrar la ecuación general, que ha sido x menos 1 al cuadrado sobre 16 más y más 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Listo, a partir de aquí, sabiendo ya el valor del semieje A y del semieje B, voy a calcular con ayuda del teorema de Pitágoras
el valor de C. Para esto vamos a ver que a cuadrado menos 2 al cuadrado es igual a 16 menos 4 y el valor de C va a ser entonces igual a raíz de 12. En pocas palabras es como decir que C vale 2 raíz de 3. Y entonces miren, ya hemos calculado también el valor de C. Ahora sí, vamos a ver los vértices. ¿Cómo inducíamos la fórmula del vértice? ¿Ya? Decíamos que si es paralela al eje X, ¿ya? Se suma en el eje X el valor del semieje A, del semieje B y del semieje C. Se suma y se resta, ¿no? Entonces en el vértice sumábamos el valor de A en el eje X, es decir, H más A y H menos A, es decir, 1 más 4 y 1 menos 4 en el eje X me va a dar 5 cuando se suma, cuando se resta me va a dar menos 3 y en el eje Y, es decir, en K no va a variar, ¿no? Entonces el vértice 1 me va a dar 5, menos 2 y el vértice de todos me va a dar menos 3, menos 2. Listo, es lo mismo en el foco, solo que en el foco en vez del valor de A va a ser el valor de C y a su vez como es paralelo al eje X, entonces donde se suma o resta es en el eje X, es decir, H más menos C. Entonces para el foco 1 sumamos 1 más 2 raíz de 3 y para el foco 2 restamos 1 menos 2 raíz de 3. Como yo no puedo hacer esta suma, se va a quedar ahí, ¿ya? Entonces esta de aquí va a ser mi foco 1 y foco 2, listo. Ahora el lado recto, de una manera más fácil, sabíamos que siempre va a ser 2b cuadrado sobre a, solo reemplazamos los valores, miren, el b vale 2, es decir que va a ser 2 al cuadrado es 4, y por 2 es 8, dividido para 4 a 2, entonces el lado recto va a ser 2, y bueno, la excentricidad también no varía, al igual que el lado recto, siempre va a ser lo mismo, c sobre a, en este caso, c vale 2 raíz de 3 y a vale 4. Entonces, simplificando esto, me da que la excentricidad es igual a la raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Entonces, como podemos observar aquí, miren en la gráfica me da de esta manera, ¿ya? Entonces, ya hemos calculado, miren, de manera breve, deduciendo, como les enseñé, acordándome de cómo es la forma canónica, he podido ya encontrar el valor de C, el valor de los vértices, el valor de los focos, el valor del lado recto, la excentricidad. Entonces ya hemos podido resolver acordándonos de todo lo que yo anteriormente les expliqué. Listo, para más ejercicios continúen viendo, aparte también tenemos que seguir viendo nuestro bloque 4 acerca de la hipérbola, así que nos vemos en una